la mayoría de ellos, ¿no? La mayoría de ellos han estado participando. Sí. Hoy día ha terminado el evento, claro, justamente. Y el gran ausente ha sido el señor César Acuña, ¿no? Hay cosas más importantes que hacer, ¿no? Sí, de seguro que sí. Van a haber muchos más eventos, dijo, ¿no? Hay más foros, por cierto. Diseñado para el señor César Acuña, candidato de Alianza para el Progreso. Estamos con Lucila Pautrat, así es, correcto. ¿Qué tal, Lucila? Un gusto tenerla aquí. Buenas noches, especialista en políticas anticorrupción de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú, para poder conversar con ella acerca de lo que ha sido la presentación justamente de todos estos candidatos. Y la pregunta en concreto es, en primer lugar, ¿ha tenido Lucila la oportunidad de escuchar a todos? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Bienvenida. Gracias. Bueno, sí hemos escuchado a los candidatos que han asistido. Lamentablemente, bueno, han habido dos ausencias, ¿no? El señor Acuña y el señor Santos. Santos, claro, Santos no está en la cárcel. Y bueno, eso da muestra de la importancia, la necesidad de fortalecer estos espacios de diálogo y estos espacios democráticos donde se ha puesto de relevancia un tema tan crucial para el país como es la corrupción, sobre todo en estos últimos años, donde ya se ha evidenciado que es casi uno de los mayores problemas a nivel del país. ¿Qué tan serias han sido las propuestas así, en términos generales? Bueno, en términos generales las propuestas tienden a ser parciales. Parece que hay una comprensión sectorializada o institucional del problema de la corrupción o del fenómeno de la corrupción que no abarca su total complejidad, ¿no? Entonces se proponen, por ejemplo, reformas a la Contraloría General de la República, reformas al Consejo Nacional de la Magistratura, reformas a la Fiscalía o a las Procuradurías, a la Unidad de Inteligencia Financiera, pero no hay un abordaje integral respecto a las políticas anticorrupción. Por otro lado, no se ha mencionado nada sobre el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción, que está vigente y que está en proceso de implementación. Es el Plan Nacional de 2012-2016, ni tampoco de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, que es la que lidera un poco el proceso de coordinación intersectorial. O sea que estamos en más de lo mismo, como que los candidatos pretenden descubrir la pólvora, ¿no? Bueno, lo que se tiende a hacer es a dar propuestas parciales, pero no necesariamente a profundizar en los temas de corrupción política. No hay integración. Exactamente, no hay una intervención o una propuesta integrada de parte del Estado, y todavía se sigue abordando la corrupción desde el punto de vista administrativo, pero no se ha trabajado, por ejemplo, el tema de reforma de partidos políticos o la infiltración de dineros ilícitos en los sistemas políticos y gubernamentales. En ese sentido, creemos que las propuestas aún son parciales e insuficientes para abordar esta problemática. Por ejemplo, el señor Soberón anteriormente decía que el problema del narcotráfico está muy asociado a la corrupción y está muy asociado también a la criminalidad organizada, pero no se logran vincular estos temas como si fueran parte de un solo escenario en el cual las organizaciones criminales compiten por el control de los territorios vinculados al narcotráfico, y eso genera corrupción, lavado de activos. Por supuesto. ¿Y qué es lo que hubiéramos querido escuchar de las propuestas que han tenido a bien exponer los candidatos? Por ejemplo, el Perú no cuenta con una política de Estado en materia anticorrupción, ¿no? No se ha mencionado la necesidad de fortalecer, por ejemplo, el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción, que es el que está vigente actualmente, y tampoco se ha tratado sobre la reforma de partidos políticos, donde finalmente son los candidatos como líderes de los sistemas políticos los que deberían haber haberse comprometido con esta propuestas reforma. Que no les conviene. Pero sí le conviene a los ciudadanos, ¿no? Al país, lo que nos interesa a nosotros. Nos conviene a todos, porque en diciembre del 2015 el Contralor de la República ha señalado que los costos estimados de la corrupción es aproximadamente el 9% del PBI, y que podría duplicarse si es que no se toma de manera seria los casos judiciales que se vienen dando en materia de anticorrupción o los casos de corrupción que se vienen investigando. Tampoco se ha mencionado nada respecto a las comisiones de investigación del Congreso de la República, que han quedado muchas ahí sin recoger sus recomendaciones. Ahora, lo que deja entrever esta intervención es de que hay desazón, cierta decepción, ¿no?, entre las propuestas de la mayoría de los candidatos presidenciales para luchar contra la corrupción.
Claro, lo que hay es un enfoque tradicional, débil, ¿no? Parcial, que no permite abordar el tema a profundidad. Casi complicidad, ¿no? O sea, es un mal casi necesario. Es una frase que hemos escuchado varias veces. Sí, hay muy pocos candidatos que lo han abordado incluso desde una perspectiva social, ¿no? Es que se preparan para temas puntuales, ¿no? Por ejemplo, va a haber una ponencia, señor, va a haber un evento, ya vamos a hablar del pollo. El pollo crece 2 meses y luego sale a los mercados. O sea, algo, temas generales. Pero en los planes de gobierno tampoco hay, no solamente en las presentaciones que ellos han realizado en el evento organizado por Proética, sino que tampoco en los planes de gobierno se nota una profundidad en el análisis respecto a la complejidad y a la gravedad del problema. Solo por cumplir. Hay referencias parciales, ¿no? Pero no hay un enfoque integrado de parte del Estado de cómo debería intervenir el Estado en temas de corrupción. Aprovechando la oportunidad, doctora Lucila, decía un analista que el gobierno de Ollantumala sí le hizo frente a la corrupción. ¿Hay resultados de haberle hecho frente, darle batalla a la corrupción este gobierno? Bueno, como le comentaba, el Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción 2012-2016, que está vigente, ha logrado coordinar algunas normas de carácter administrativo, pero de un nivel de gestión pública muy bajo, ¿no? Y eso no permite alcanzar los niveles de tomas de decisiones. Entonces se sigue abordando la corrupción desde el tema administrativo, es decir, por ejemplo, las compras del Estado, los contratos, las adquisiciones, pero no se aborda la corrupción política, ¿no? Y ese es el gran problema que tenemos en este momento. Entre ellos la infiltración ilícita de dineros, lavado de activos en los sistemas políticos. Bueno, y ahí está entonces pues la falta también de transparencia al momento de entregar cuentas por parte de los candidatos para financiar sus campañas, ¿no? Exactamente, ¿no? Para muestra un botón. Y la ley que recién han aprobado de reforma de los partidos políticos no contempla precisamente ese tema, ¿no? Sí, porque simplemente ellos salen y dicen, nosotros tenemos las cuentas claras, aquí no hay dinero procedente de ninguna actividad oscura o algo por el estilo, pero al momento de tener que declarar estos ingresos ponen peros y 1001 obstáculos. Y el Congreso tampoco ha aprobado estas normas. Ahí está la debilidad institucional que tenemos para enfrentar la corrupción. Por eso le decía yo, en cierta forma hasta nuestras autoridades se vuelven cómplices directas o indirectas y siguen formando parte de este círculo vicioso. El tema de la inmunidad parlamentaria también es algo que está en la agenda pendiente desde hace muchos años como parte también de estas reformas anticorrupción y tampoco se... Dice que se tendría que proponer a los ciudadanos una consulta popular si están a favor o en contra. Bueno, esa facultad ¿no? Es del Congreso, entonces el Congreso podría por supuesto. Hacer esa reforma. Vamos a recibir algunas llamadas del público, 467-4499, aquí en Radio Exitosa. Estamos conversando con Lucila Pautrat, ella es especialista en políticas anticorrupción de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica del Perú. Exitosa, buenas noches. Señor, buenas noches. Bienvenido, caballero, ¿qué tal? Mire, en esta campaña electoral, ayer en el fórum de la Contraloría, en fin, en todas las conversaciones se habla de corrupción y de corrupción. Pero ningún gobierno quiere realmente combatir la corrupción. ¿Por qué? Porque esa es la fuente de financiamiento de sus campañas o del enriquecimiento de los funcionarios que cobran coimas en todos los ministerios, en todas las regiones, en todos los municipios. En todas partes está infiltrada la corrupción por los malos funcionarios que asumen estos cargos. Por ejemplo, todas las licitaciones de obras, de consultorías en el Ministerio de Transportes hay que pagar una coima entre el 3 y 10%. Existen los clubes donde se arregla todo y la plata va directamente al ministro. ¿Cómo se combate esta corrupción si la ley de origen propicia ese tipo de corrupción? En la Contraloría se llenan la boca hablando de corrupción, de los corruptos. A ver, que cambien la ley, señor, que cambien la ley para no otorgar de favor las licitaciones y las adquisiciones, sino que inventen una fórmula donde un promedio establezca quién es el ganador y punto. Va a ver cómo eliminan la corrupción.
Bien, señor, muchas gracias, buenas noches. Son las 7:57 y bueno, claro, por ejemplo, lo que vemos en los planes de gobierno son propuestas inexactas, mentirosas, ¿no? Lo demagogia nomás lo que vemos. Y muchas de ellas son fiel copia y hasta de otros países, doctora. Bueno, lo que nosotros necesitamos, no solamente, como bien señalaba el señor que llamó por teléfono, es fortalecer todas las instituciones que tienen competencias en materia de lucha contra la corrupción. No solamente la OCSE, que es en este caso encargada de las contrataciones, sino también los gobiernos regionales, todo el proceso de descentralización, porque ahí es donde se quedan estas puertas abiertas precisamente a la discrecionalidad, al fraude y en algunos casos también a la corrupción política. Vamos con otra llamada exitosa. Buenas noches. Dos casos, por favor. Adelante, por favor. Dos temas, ya. Primero, ¿quién se roban los 10.000 millones de soles anuales? ¿Quién es ese político o ese analista que dijo que ya han luchado contra la corrupción? ¿Quién se roba esos 10.000 millones que sirven para hospitales, para hacer colegios y todo? Segundo, estos señores se rajan las vestiduras, todos estos políticos, todos estos que se están presentando para presidente, dice que todos están de acuerdo para la prescripción, para que no prescriba los delitos por corrupción y para la muerte civil. Yo te pregunto, Alan García, te pregunto, Toledo, te pregunto, Urresti, a todos, porque ahorita tienen congresistas, todos tienen congresistas, ¿por qué no lo hacen mañana? ¿Por qué no lo hacen mañana, digo yo, señorita? No sé si me podría responder. Muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas noches. Bueno, pregunta puntual. Sí, bueno, lo que han señalado también Tiene algunos lógica, candidatos, ¿no?, es que no hay voluntad política para la lucha contra la corrupción. Es por eso que no tenemos una política de Estado, tenemos una institucionalidad débil, tenemos incluso instituciones que tienen poco presupuesto para luchar contra la corrupción, y en el caso de la Contraloría, el control posterior, pero no el control previo de los actos administrativos del Estado, ¿no? Se supone que Entonces, debe estar en el antes. Así es, ¿no? el enfoque debería ser preventivo y no posterior, cuando ya se cometió el delito, cuando ya se deshicieron las empresas. Tampoco hay una participación ciudadana fuerte, ni responsabilidad penal a los empresarios, que también forman parte de la corrupción. Muy bien, Lucila Pautrat, muchas gracias por estar con Muchas nosotros. gracias. ¿no? Buenas Buenas noches, noches. hasta otra oportunidad. Especialista en políticas anticorrupción de la Escuela de Gobierno de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Otra tarea pendiente también de los candidatos y de los diferentes gobiernos que hemos tenido en los últimos años, de luchar realmente contra la corrupción, contra la inseguridad ciudadana, contra el narcotráfico, etcétera, etcétera.